Buenas tardes desde Triana, en Sevilla, y bienvenidos al último capítulo con Andrés Domínguez, un experto luthier guitarrero artesano que me está haciendo mi guitarra nueva. Y hemos visto todo el proceso de construcción de la Jacinta. Al final decidí ponerle Jacinta porque me recuerda mucho a esta ciudad por la calle San Jacinto, donde nos comemos las famosas empanadas argentinas, y por un montón de cosas más, de grandes artistas que han salido de Triana, de ese nombre que me recuerda a la gente mayor de Sevilla y por esa tradición tan bonita que tenemos en mi tierra. En este último capítulo voy a recoger ya la guitarra, así que por fin vamos a saber cómo suena la Jacinta, una guitarra de arce rizado y de cedro. Y bueno, vamos allá, ¿no? Estoy nerviosa por saber cómo suena la Jacinta. El arce rizado es una madera que da muy buen resultado en las guitarras de concierto. Grandes guitarristas lo han utilizado en sus guitarras personales y esto ha ido cambiando con los años porque se han puesto como de moda utilizar el palo santo o utilizar el ciprés en el caso de las guitarras flamencas. Lo han puesto como de moda. Se ha denostado, se ha perdido esa práctica de poner ese arce rizado en combinación con el cedro, pero no significa que no haya habido muchísimas guitarras con estas combinaciones que funcionaban espectaculares. Así que estoy deseando de saber cómo suena la Jacinta. Otra cosa que estoy deseando de ver es cómo ha quedado el barniz, dejando la madera en su color natural. Hola. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal tu día por Japón? Genial. Sí, La verdad que es otro mundo, ¿eh? ¿Qué diferencia de los países cuando salen de aquí? ¿Verdad? Qué distinto. No sé si te va a gustar. Yo espero que sí. Ay, ay, ay. ¡Qué nervio! Oh, madre mía, qué bonita ha quedado, ¿no? Yo me creía que iba a quedar aún más clara, pero me encanta, ¿eh? Hombre, pues ya te lo dije. Cuando estábamos haciendo eso te lo dije. Que cogía como que mojé un poquito, tostadito, ¿verdad? Está preciosa. Increíble, ¿eh? Vaya dibujo más bonito. Si hubiese tenido color, Claro, ahí sí se hubiera perdido, ¿verdad? hubiéramos tapado un poquito el dibujo. Hombre, la cinta. ¡Qué bonita! Vamos. No, nada, pruébala. Aquí está tu Jacinta. El nombre, al final me ha gustado el nombre a mí. Jacinta. Ha sido una maravilla, además, poder grabar contigo todo el proceso. Es bonito. Así que Ya. te estoy muy agradecida. Eso mucha gente no lo sabe, no lo han visto nunca. Ni quieren mostrarlo los luthiers, Puedes porque... comprar la guitarra, te enseñan la guitarra y todo eso la tocas y si te gusta te la llevas y ya está. Pero Exactamente. luego lo que es el proceso entero, desde principio a final, Es raro. no, la verdad que eso no... Bueno, toma. Bueno, vamos a ver. Como había tanto ruido en la calle, decidí grabar en casa para que podáis escuchar su sonido nítido y limpio.
Una vez que he llegado a casa, estaba deseando probarla porque es como cuando te compras ropa en un centro comercial y te la estás viendo en el espejo del probador, pero hasta que no llegas al espejo de tu casa, tú no sabes cómo realmente te queda. Pues el sonido de una guitarra es igual. Cuando estás en tu ambiente, en tu espacio, donde tú estás acostumbrado a saber cómo suenan las cosas en tu habitación donde normalmente tocas, no sabes realmente cómo es el sonido de una guitarra. Es como que tu percepción se adapta mejor en tu propio entorno. Voy a tocaros a continuación trocitos de obras emblemáticas y que explotan la sonoridad del instrumento para que veáis un poco cómo reacciona la guitarra en momentos en los que es necesario dar intensidad o venirse abajo en esos pianísimos o cambiar de timbre, mantener los graves, potenciar los agudos, etc. Y os digo que he flipado, he alucinado en colores con la capacidad del arce rizado de mantener los graves y al mismo tiempo esta guitarra es la que más calidez le aporta al sonido. Supongo que por ese cedro en la tapa delantera. También al no tener colorante yo creo que esto ha influido en esa potencia que tiene. Potencia mucho los graves. El cedro le da ese toque aterciopelado y cálido al sonido. Lo hace como gordito, envolvente, un poco oscuro, pero al mismo tiempo tiene como una ecualización perfecta entre graves y agudos. Se mantienen que es impresionante. Y además en trastes muy altos de la guitarra, que a partir del traste 12 las guitarras normalmente no suenan. Es muy difícil conseguir esa ecualización y esas medidas perfectas del mástil para que esté también blandita, que esa es otra, está hiper cómoda, es la guitarra más cómoda que tengo y ha conseguido una limpieza bestial sin quitarle ni restarle a esa comodidad. Ahí me parece que Andrés se ha implicado al máximo en conseguir un instrumento lo más cercano a la perfección.
luego, como os estaba diciendo antes, las guitarras a partir del traste 12 es muy difícil que mantengan el sonido y además se empieza a poner el sonido bastante sordo, bastante, no sé si la palabra es opaco, es como que no brilla, como que pierde cuerpo. Pero esta, sin embargo, está tocando en estos trastes agudos más del 12 incluso y te sigue manteniendo la potencia, es que es brutal. Y además flipa cómo mantiene los agudos, es que es flipante, de verdad. Es bestial. Mi padre ha flipado, en mi casa mi madre ha flipado. Yo creo que incluso Andrés se ha sorprendido, la verdad, del sonido que ha cogido esta guitarra. Pero es que creo que la calidad de los cortes de madera de arce rizado que él ha guardado durante años y que está utilizando en estas guitarras de 50 aniversario es suprema. Entonces es imposible que salga una mala guitarra. Los armónicos están perfectamente equilibrados y además justo en su punto, porque por ejemplo he probado guitarras que tienen los armónicos desplazados del traste, es decir, tú normalmente para obtener los armónicos tienes que tocar justo donde está la barrita, en el 12, ¿no? En el 7, en el 5, justo donde está la barrita. Pero hay guitarras que no lo tienen ahí, que lo tienen a lo mejor un poquito antes. Esta no, ¿ves? Esta si lo pongo un poquito antes, se queda sordo. Sin embargo, está justo en la barrita del traste. Eso nos indica que las medidas que ha tomado Andrés están perfectas. ¡Guau! Es como que se abre un abanico de color cada vez que tocas un acorde abierto.
una potencia bestial, pero también esa calidez que yo estaba buscando en una guitarra, porque todas mis guitarras suelen ser bastante brillantes y directas. Esto también depende de las maderas. Entonces, al tener el cedro, tienes esa potencia, pero a la vez esa calidez, esa cosa dulce, aterciopelada, que le faltaba a mi sonido con mis otras guitarras, que eran de abeto y de palo santo. Entonces, esto es una joya que completa esas herramientas que tengo como músico para ofreceros un abanico de posibilidades distintas en el canal. Espero que os haya gustado este recorrido por mi guitarra nueva. Espero que os gusten los próximos vídeos que estoy preparando ya, que estoy enamorada de mi Jacinta y que los disfrutéis mucho. No olvidéis de suscribiros para que os avise YouTube con vídeos nuevos. Cada domingo pongo uno a las 8 hora peninsular española en mi canal. Luego, no olvidéis dejar vuestro me gusta y comentar qué os parece el sonido, compararlo con otros vídeos en los que veáis otras guitarras distintas. En paolahermosin.com/guitarras tenéis toda la información para elegir vuestra guitarra. Os doy un montón de consejos para saber cómo probar tu guitarra nueva, para saber cómo elegirla, qué os ofrecen las maderas distintas. Son un montón de consejos, de tips y de experiencias que he ido acumulando a base de años, que os las resumo en mis vídeos en el canal. Y que espero que os ayuden y os sirvan para encontrar vuestra guitarra ideal. No te olvides de compartir el link de YouTube con tus amigos y muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, hablamos. A ver. Hablamos. Ahora ya tienes tu guitarra aquí, tu Jacinta, con el nombre que ya feliz. decidiste, a través de tus seguidores y tuyo, personal. Pues bueno, aquí hemos terminado el trabajo, que yo espero que te guste, que estés muy contenta, Estoy enamorada. que suene muy bien, Me encanta. y que te dé mucho trabajito. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. Ahora no para nada. Total. No, ahora no para nada. Hombre, ahora ya para coronar. Claro, para la cervecita. No veas cómo te viene ahora. Totalmente. Y no podíamos despedir este capítulo sin despedirnos con las empanadas argentinas, Hombre, que están buenísimas. que están buenísimas. Solo ¿De qué te la vas a pedir? doy fe de que era, de que me gustaba a mí. ¿De rabo de toro? No, de carrillada. De carrilla y No, ¿te gustó de rabo de toro? cola de toro, De cola de toro. cola de toro, con pan. Estoy quemando el dedo, estoy quemando. La mía es de trufa especial gourmet. ¿Y la tuya? Cola de toro. Cola de toro, porque repite porque es la que más le ha gustado de todas. No quiero más que cola de toro. Muchas veces cola de toro. Guau. Dios. Oh, está riquísima. Nos despedimos. La familia, muy bueno. Nos despedimos de este capítulo último, recogiendo la guitarra, la Jacinta, en la calle San Jacinto, comiéndonos esta empanada argentina que está tremenda, A la salud de todos. de todos ustedes Y de Andrés y Domínguez. de Andrés Domínguez, que es el mejor. Eso es. Y ha sido maravilloso grabar este documental de cómo se hace una guitarra desde cero. Las maderas, hemos visto cómo se ensamblan, cómo se hace cada parte de la guitarra, cómo se seleccionan esas maderas de calidad, cómo se barniza, de todo. Ha sido un proceso espectacular, maravilloso, que he disfrutado como una niña chica y él también lo ha disfrutado. Por supuesto, siempre. Así que a vuestra salud. Está buena. Qué bueno, por Dios. Viva Argentina. Ole. Y viva Triana. Y Alcalá de los Panaderos. Por supuesto.